Tano, viniendo a disfrutar de lo que es el último partido acá en Argentina de los Pumas este año. Sí, tratando, bueno, siempre digamos, el estar nervioso, el estar ansioso es parte de disfrutar, ¿no? Yo lo veo de esa manera, así que evidentemente sí, con ganas de ver al equipo, de verlo acá en Buenos Aires, después de un excelente partido que tuvo y de una levantada muy grande que hubo respecto al partido de Inglaterra en Salta. Creo que hay que mantener ese nivel de concentración, ese nivel de juego, ese nivel de compromiso con el equipo y con el juego fundamentalmente, así que bueno, queriendo disfrutar de todas estas cosas. ¿Cómo ves el tema de y la presión que también le metieron después de lo que fue el Mundial, después de los últimos partidos del año pasado, el primero de este año, medio que hubo una presión así, que no se daban los resultados y no había un nivel de juego? Ese exigismo también por lo que pasó. Sí, siempre va a haber mucho de eso, y aparte no es la mejor situación la de Tati, ¿no? Después de venir de un logro tan importante como fue el del Mundial, así que yo creo que él lo que tiene que hacer es concentrarse en lo que está haciendo, que como lo está haciendo ahora, está pensando en un determinado plan, tiene una planificación hacia el futuro, él está digamos, claramente orientado hacia el Mundial, y me parece que es muy bueno el trabajo que se está haciendo, así que creo que tiene que hacer, por supuesto, no hacer oídos sordos, porque siempre hay cosas de las cuales se puede aprender, pero sí, por lo menos me da la impresión de que tiene que concentrarse exclusivamente en su trabajo, encerrarse de alguna manera para poder, bueno, justamente mantener esa concentración con sus asistentes, con sus colaboradores, y bueno, y seguir para adelante. Y también, por supuesto, digamos, conformar un fuerte grupo, un fuerte equipo con los jugadores más referentes, más representativos, y por supuesto también con el capitán, ¿no? Bueno, y esto de tener también jugadores acá locales ahora en este último tiempo con el tema del Plagar, hace que también se forme un grupo importante acá en Argentina también. Claro, ¿no? seguro que es importante poder ir, digamos, avanzando en cada una de esas cosas. Esas cosas son muy nuevas, son muy novedosas, hay cosas por establecer, cosas por acomodar, cosas por mejorar, ¿no? Y todo eso debe ser parte de lo que Tati tiene que estar pensando, y no tanto en lo que dicen o generarse presión, porque al final uno, en definitiva, lo que ocurre es que se genera presión a sí mismo. La prensa puede decir lo que quiera, pero al final el que termina presionándose es uno mismo, así que de alguna manera tangencialmente correr por el costado, y sí dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es el juego, que son los jugadores, que es el grupo, que es el equipo, y que es, por supuesto, el nivel cada vez tratar de mejorar. Vamos a empezar con un poquito de los Pumas, no de los Pumas, sino de paso al tema de Agustín. El sábado que viene en el San Isidro se va a hacer lo que es fiesta de despedida. ¿Cómo ves esto? ¿Vas a ser parte de esa fiesta, seguro? Sí, voy a ser parte, estoy invitado a ese día. Va a ser un placer por un lado, y va a ser un lindo orgullo también por el otro, ¿no? El estar acompañando a Agustín en su despedida, me parece que es algo muy importante por la trayectoria, por la persona, por lo que ha significado para el rugby argentino Agustín. Creo que es muy bueno acompañarlo, estar junto con él y estar compartiendo ese momento, que creo que va a ser inolvidable, por supuesto, para él y para todo lo que tenemos con